Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir a esta convocatoria que efectuamos desde la Fundación Fernando Buesa Blanco en colaboración con el Memorial de las Víctimas del Terrorismo para, en este caso, lo que nos convoca es la presentación del libro de Raúl titulado Sobre el olvidado terrorismo vasco. Aunque esto se hace en el Memorial, es un acto conjunto entre la Fundación y el Memorial. Este libro que presenta Raúl es un libro que él ha escrito a título personal. Si en algo no digo bien, tú luego lo matizas. Quiero decir que no es un libro que él hace con motivo del trabajo que desarrolla en el Memorial. Y sin embargo elige este lugar que para él es significativo y es especial para presentarlo aquí en Vitoria. Y recojo de él del libro algunas referencias que hace Raúl al Memorial. Él habla del Memorial, es el Memorial de las víctimas de todos los terrorismos, desde 1960 hasta la actualidad, ocurridos en España o que han actuado en España. Muchas veces identifica este Memorial como si fuera el Memorial solo de las víctimas de ETA, y no es así. Y también él habla de que es la casa de los demócratas por el amplio consenso que obtuvo la ley de la cual dimana la creación de esta fundación. En definitiva, es un memorial que es de todos y al mismo tiempo de nadie en particular. Bueno, Raúl es doctor en Historia Contemporánea, especializado en el análisis de la acción colectiva y la violencia política. Y mi impresión es que cuando él habla de la historia, ¿no?, de su trabajo como historiador, para él es algo más que un trabajo. Se refiere a él como el digno oficio que decidió ejercer hace 20 años. Y esto me recuerda mucho a cómo mi padre definía lo que era para él la política, que hablaba del noble oficio de la política. Y yo creo que cuando alguien afronta un trabajo desde una pasión o desde una vocación, tiene ese plus, ¿no?, de hacerlo suyo, pero también hacerlo como una devolución o un servicio para los demás. Y en este caso los demás, entiendo que no somos solo las víctimas de todos los terrorismos, sino que también es toda la sociedad. Yo le quiero agradecer la sensibilidad con la que él se acerca a las víctimas. Yo, por lo menos en la experiencia que he tenido con él, siempre ha sido un trato muy respetuoso y muy cuidado, ¿no?, un cuidado especial. Entonces, recojo también una referencia que leí en un artículo suyo que no está publicado en este libro, pero que a mí me gustó, y que hablaba de que las víctimas hemos roto la cadena del mal al no recurrir a la venganza y que hacemos una contribución pedagógica y democrática al proteger los derechos de todos. Raúl es también el responsable de educación en el Centro Memorial, y en esta línea de trabajo coincidimos, hay una conexión con una de las líneas de trabajo estratégicas que hacemos desde la Fundación en la educación en valores. Es una inquietud compartida y yo creo que a quienes hemos asumido este compromiso con la construcción de la convivencia nos mueve un deseo profundo de que lo que hemos vivido no se olvide, y el libro habla mucho sobre el olvido, y que no se vuelva a repetir nunca, ¿no? Yo creo que afrontamos esta responsabilidad que creemos que nos corresponde a nosotros, ¿no?, pero con ese objetivo de que no lo hacemos para nosotros, sino para esas futuras generaciones que no se vean con la carga de tener que afrontar esta tarea a ellos. Una parte importante del libro tiene que ver precisamente con esta vertiente educativa, que es como en alguna conversación que hemos tenido lo llamamos, es como el tema, ¿no?, precisamente aquí en Euskadi. Es la cuestión relevante, es una cuestión delicada y extraordinariamente incómoda aquí en el País Vasco. Uno de los artículos que aparece en el libro, en el apartado de las personas, lleva como título Fernando Buesa y la moral en la política. Sin entrar en el contenido específico del artículo, para no hacer un spoiler del libro, para mí, en este tiempo, en todos estos años que llevamos desde el fin de ETA, creo que en todo lo que vamos viviendo hay una ausencia de un referente moral público capaz de liderar ese establecimiento de unas bases éticas sólidas que permitan construir una convivencia en paz y en libertad. Y creo que cuando pienso o reflexiono sobre todo esto, me parece que ese sería el objetivo, ¿no?, o la meta a la que deberíamos aspirar, ¿no?, tener
salvar esta simetría moral que es indecente y que es repugnante y llegar a ese suelo ético mínimo y una vez allí, ese sería es por un lado el objetivo, pero por otro lado sería el punto de partida a partir del cual poder empezar a construir lo que queremos. Y bueno, por mi parte quiero terminar con un reconocimiento. Yo creo que en este tiempo del postterrorismo vasco aquí afrontamos este trabajo, ¿no? Toda esta tarea que nos incumbe con esta responsabilidad, pero en un ambiente donde hay un déficit de cultura democrática, donde no existen políticas de reparación y de recuperación, donde todavía el culto al odio está presente en una parte significativa de la sociedad que recurre de una manera automática a la violencia para expresar sus reivindicaciones. Y ahí yo tengo la sensación de que tenemos que estar en una alerta permanente contra la gran nivelación, que es el título que lleva un artículo que precisamente salió ayer y que viene firmado por un amplio número de historiadores. Raúl entre ellos, pero también otros que están presentes también hoy aquí. Y yo para las víctimas, al menos para mí, estar en esta situación de alerta me resulta agotadora. Por eso quiero expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento a Raúl y a todos los historiadores por el magnífico trabajo que realizáis, porque creo que ponéis luz y claridad y lo hacéis con el rigor y sin complacencias y creo que es una tarea imprescindible. Y sin más, yo creo que te doy a ti la palabra, ¿no, Chema? Para que continúes y luego, bueno, esto, el formato queremos que sea un coloquio, quiero decir, no es algo que vayamos a contar aquí cada uno una cosa, ¿no? Entonces, os animo a que lo que queráis decir o preguntar, pues adelante. Gracias. Pues muchas gracias y especialmente porque a mí me produce un gusto extraordinario presentar un libro de Raúl, porque tenemos la misma profesión, los dos somos historiadores. ¿Misma generación? Sí, eso iba a decir ahora, que no somos de la misma generación, sino él es un historiador de nueva generación, ¿no? Que ha demostrado hasta qué punto, por una parte, es necesario el pensamiento historiográfico en nuestra sociedad y, en segundo lugar, demuestra con este libro y con los textos cuando fueron saliendo en la prensa, con el trabajo que hace aquí. Yo le traje este año a los estudiantes de la facultad para que vieran el centro memorial y aprendieron más en esa visita que, lo digo sinceramente, que en 20 clases de historia contemporánea del País Vasco que yo les pudiera impartir en la facultad. Y con eso Raúl demuestra que el pensamiento historiográfico no solamente es necesario, sino que es inagotable. Que no ocurre como en otras áreas de conocimiento o como en otros aspectos del conocimiento, donde dicha una cosa y demostrada como axioma, pues ahí perdura hasta que venga alguien que se llame Albert Einstein y diga que no, que el axioma hay que plantearlo de otra manera, ¿no? Pero pueden pasar 200 años para eso, ¿no? En el caso de la historiografía es cierto que cada generación escribe y tiene el derecho de escribir de nuevo la historia. En realidad no estamos escribiendo de nuevo la historia, en realidad lo que estamos haciendo es algo tan humano como interpretarnos como sociedad, ¿no? Interpretarnos historiográficamente significa algo que hacemos todos cotidianamente, que es pensar en nosotros como seres históricos, ¿no? Y por eso me da mucho gusto presentar el libro de Raúl, porque es un libro que tiene mucho de historiador. No solamente tiene mucho de historiador. Una de las personas más citadas en el libro de Raúl es la filósofa Hannah Arendt, que yo tengo en casa un pequeño altar, ¿no? Yo, que soy ateo, tengo un altar en el que están Immanuel Kant, Hannah Arendt y Michel Foucault, ¿no? Y cuando veía que Raúl también tenía esa predilección por Hannah Arendt, pues también me dio muchísimo gusto, porque Hannah Arendt tiene muchísimo que enseñar respecto de lo que trata este libro. Me da también mucho gusto presentarlo porque es un libro muy bien hecho. Yo acabo de hablar ahora con los editores, a los que felicito
sinceramente, porque es un libro que está realmente bien fabricado. Y esta es labor y responsabilidad de quien se encarga de la edición del libro. Un libro puede estar mal hecho y puede tener muy buen contenido, pero este es un libro que tiene un contenido extraordinario, pero que tiene también una factura extraordinaria, tiene un tamaño ideal, el peso está bien concebido, está bien pensado. Ha sido muy buena idea incorporar las ilustraciones, algunas de las ilustraciones que acompañaron en su día a los artículos en el Correo de José Ibarrola, y por lo tanto es un libro que yo creo que se lee con sumo gusto porque es un libro muy bien fabricado. Los editores han hecho aquí una labor realmente extraordinaria. ¿Por qué creo que es un libro importante el de Raúl? Fijaos una cosa, Raúl tiene una expresión que utiliza, cuando leáis el libro veréis que él la utiliza una y otra vez, yo se la he oído muchas veces, y es la siguiente. Cuando acabó ETA, en el mundo nacionalista en general, no solamente en el que provenía del enjambre de ETA, sino en el mundo nacionalista en general, apareció repetidas veces la expresión hay que pasar página. Hay que pasar páginas es lo más aliviador que existe en el mundo, ¿no? Lo habéis visto en vuestras relaciones personales, una bronca con la pareja, lo que sea. Oye, mejor pasamos página, ¿no? Y, joder, qué alivio, ya no tengo que volver a hablar de esto, ¿no? Ya paso página, desapareció el problema. Bueno, Raúl siempre dice algo muy importante. Para que pases página, la tienes que leer. Pero para que la puedas leer, tiene que estar escrita. Y eso es lo que no se ha hecho todavía. Y gran parte del texto, de los textos que reúne aquí Raúl, insisten una y otra vez en esta cuestión. Es necesario escribir la historia de lo que ocurrió entre el 7 de junio de 1968 y el 16 de abril de 2018. Son 50 años de terrorismo, entre el primer asesinato y la disolución, el anuncio de la disolución de la banda terrorista, que no están escritos y que hay que escribirlos. Gran parte de esa labor de escritura historiográfica se está haciendo ahora, a partir de la fundación de este centro donde estamos hoy, de una manera tan consistente como, si los tienen por ahí, os los muestran luego, o los conoceréis ya, los 3 volúmenes que han publicado sobre la historia del terrorismo, que es la Biblia de los estudios sobre el terrorismo en España y en el País Vasco, porque es el mayor esfuerzo historiográfico que se ha hecho en todo el país nunca por escribir esta historia. Pero Raúl insiste mucho en que esa historia hay que escribirla y leerla. Y leerla no significa solamente que se publique un libro como el de Raúl y se lea más o menos, esperemos que más, ¿no? Que se venda bien, y yo creo que es un libro necesario que tiene que tener difusión, sino que hay algo más, y en esto también insiste él mucho. La historia se lee también cuando la muestras, cuando la gente visita este centro memorial, por ejemplo, o cuando se explica en las aulas. Ellos han elaborado también unos textos para la enseñanza de esta historia del terrorismo y de la violencia política en el País Vasco para los estudios de enseñanzas medias. Esa es la labor que hay que hacer y eso es lo importante. Y en los textos de Raúl hay también una constante respecto de esto que a mí, bueno, yo lo conozco porque hablo mucho con él y conozco bien su pensamiento, pero creo que es muy importante que tenga la conveniente difusión. Raúl afirma que hay 2 ejes sobre los que debe escribirse esas páginas que nunca deben pasarse si antes no se han leído, ¿no? Y no se han leído comunitariamente, no se han socializado, ¿no? El primer eje es no caer nunca en la retórica del conflicto y de los 2 bandos. Conoceréis el libro de Nunca hubo 2 bandos, que es una primera llamada importante de atención desde la historiografía sobre el hecho de que hay infinitas diferencias entre el terrorismo en Irlanda del Norte o el terrorismo en el País Vasco, pero una de ellas fundamental es que efectivamente en el caso del terrorismo en el País Vasco nunca hubo otro bando. Pero esto también implica algo más allá de la idea de que no hubo 2 bandos, es que no hubo conflicto. No hubo conflicto tal y como se utiliza esta palabra
en boca nacionalista, y no necesariamente nacionalista radical, sino nacionalista a secas también, para dar a entender algo que históricamente es absolutamente erróneo y tremendamente perjudicial desde el punto de vista de algo que ahora dijo Marte, que yo estoy muy de acuerdo, que es la construcción de ese suelo ético mínimo que podamos pisar todos, nacionalistas, ateos del nacionalismo como yo, o gentes de cualquier ideología o de cualquier significación del tipo que sea, pero que sea un mínimo, un campo de juego en el que nos hayamos puesto de acuerdo. Y ese campo de juego no puede construirse nunca si admitimos previamente un vocabulario que ya está contaminado. Y en esto insiste mucho justamente Raúl. Ese vocabulario contaminado tiene palabras como dos bandos o tiene palabras como conflicto. El conflicto no hubo. Lo que hubo fue una acción terrorista, pero la idea del conflicto y la diseminación de la idea de que hubo un conflicto es muy interesante para el lenguaje nacionalista por un motivo, porque permite colocar el terrorismo dentro de una serie histórica de hechos que son interpretados generalmente como el conflicto. Lo sabéis bien, sobre todo los que tenéis años para recordarlo, que el gran muñidor y artífice de este lenguaje, o por lo menos el gran transmisor público de este lenguaje, fue Juan José Ibarretxe. Juan José Ibarretxe se refería cada martes y cada jueves a el origen del conflicto en 1839, ni más ni menos. Yo nunca entendí por qué no en 1833, que fue cuando empezó la guerra carlista. Él señalaba 1839, supongo que con cierto tic sabiniano, ¿no? Porque fue Sabino el primero que colocó ahí en 1839 la piedra miliar del origen del conflicto, ¿no? Pero una vez que está colocado ahí, y sobre todo, en la guerra civil y en el franquismo, yo creo que ya hemos pervertido completamente el significado histórico del terrorismo en el País Vasco. Como insiste bien Raúl, eso no solamente es inexacto historiográficamente, sino que además nos lleva a desarrollar un tipo de discurso, lo hemos visto estos días mismos en el follón que ha montado la Sociedad Aranzadi con la peregrina idea de colocar en el mismo nivel pues ni más ni menos que al asesino de Francisco Tomás y Valiente con las víctimas de ETA, ¿no? Y es una consecuencia clara de este tipo de errores que parten siempre de la asunción de un determinado vocabulario y de asumir que ese vocabulario es el correcto para interpretar estos hechos, ¿no? De asumir que existe un conflicto y que ese conflicto es histórico, y como es histórico, pues ese conflicto puede tener raíces mucho más allá de lo que es ETA misma, ¿no? Y por supuesto, un nicho fundamental para ello es la guerra civil y la represión del franquismo. Claro, la resultante de esto, ¿qué es? La resultante de esto es que ETA no fue más que una respuesta, una de las posibles respuestas a ese conflicto histórico que viene desde atrás, y por lo tanto es una manifestación del conflicto. Esto no estoy haciendo más que reproducir puro lenguaje al respecto del nacionalismo. Y claro, si esto es así, pues obviamente hay víctimas de un lado y hay víctimas de otro, es decir, hay dos bandos, ¿no? Bien, lo que hace muy bien Raúl es poner en cuestión todo esto. En estos textos de Raúl esto se pone en cuestión una y otra vez, es decir, no hubo dos bandos, no hubo tal conflicto, y por lo tanto haremos un análisis erróneo y nunca tendremos, por lo tanto, ese suelo ético mínimo al que se refería Marta, desde el que podamos partir para elaborar un discurso que nos parezca como comunidad, como sociedad, moralmente aceptable, y desde luego nunca lo haremos. Y en esto creo que el consenso historiográfico es bastante estable, nunca lo haremos desde un punto de vista historiográficamente correcto, ¿no? Pero me gustaría terminar mi intervención sobre el libro de Raúl con una observación que al mismo tiempo es también una reflexión que le traslado a él, un modo de pregunta o de incitación para que nos desarrolle él esta cuestión, que yo la veo siempre detrás de todo lo que Raúl va desarrollando en los textos que reúnen este libro, y sería la siguiente.
si no hay conflicto, y yo creo que no lo hay, si no hay dos bandos, vamos, eso es más seguro que nada, claro, entonces, Raúl, deberíamos quizá también plantearnos la conceptualización de las propias víctimas de otra manera. Esto creo que viene muy al hilo de lo que acaba de ocurrir con Chapote y con el Bienzobas y compañía, ¿no? Colocados como víctimas al mismo nivel que las víctimas que ellos provocaron, ¿no? Que las víctimas ocasionadas por ETA, ¿no? ¿No deberíamos plantearnos el hecho de que las víctimas necesariamente tienen un estatuto histórico? Es decir, que las víctimas son sujetos históricos, no digo sujetos políticos, que no creo que sujetos políticos somos todos, seamos víctimas o no seamos víctimas del terrorismo. Pero yo creo que las víctimas del terrorismo muchas veces se ha tratado incluso de utilizarlas, pero desde luego sí de conceptualizarlas como sujetos políticos, cuando creo que en realidad son sujetos históricos. Con esto me refiero a que son víctimas de un proceso histórico muy concreto, que empieza, digámoslo así, en junio de 1968 y dura hasta abril de 2018, y solo de ese contexto. Es decir, no son víctimas que respondan, porque esto es claro la consecuencia que tenemos de la idea del conflicto y la idea de los dos bandos, que respondan a otros contextos históricos. Quiero decir con esto que cuando se utiliza la misma categoría y incluso la misma metodología, la misma política, es decir, las mismas medidas políticas, con víctimas del franquismo o de la guerra civil y víctimas de ETA, o víctimas del terrorismo en general, de otras bandas terroristas también en el País Vasco en estos 50 años, quizá estamos cometiendo un error de partida. Y el error de partida es que estamos despojando a las víctimas de su condición de sujetos históricos. Es decir, las estamos despojando en realidad de su historia. Claro, cualquier persona despojada de su historia es una persona despersonalizada. Con lo cual, en el fondo, esto es un proceso de despersonalización de las víctimas, ¿no? Y, por lo tanto, es un proceso enormemente peligroso porque nos lleva a conclusiones como las que obtiene directamente hoy en día EH Bildu, ¿no? ¿Víctimas de ETA hay? Sí, por supuesto que sí, me dan muchísima pena, les doy un abrazo, les envío, a vosotros os envío a Arnaldo Otegi en una entrevista un caluroso abrazo y no sé qué, pero yo es que tengo otras. Yo tengo otras víctimas, y estas víctimas pues, fueron víctimas de los abusos policiales bajo el franquismo, aparecieron en una fosa por ahí producto de la guerra civil, etcétera, ¿no? Claro, esa es la despersonalización de las víctimas, esa es la deshistorización de las víctimas, ese es el secuestro de la condición de sujeto histórico de las víctimas, ¿no? Estas son víctimas de ETA que ha provocado un grupo en el que tú, concretamente me refiero a Arnaldo Otegi, entraste para hacer la deriva hacia el militarismo ultranacionalista. Y por lo tanto, claro, lo que está haciendo es eludir la responsabilidad, ¿no? En el fondo. Él personalmente y todo su enjambre como comunidad están eludiendo una responsabilidad fundamental. ¿Por qué se dice muchas veces no miran a los ojos de las víctimas? Porque les han quitado los ojos. Porque las han deshumanizado completamente, les han quitado su contexto histórico. Son como si hubiera aparecido en una fosa. Exactamente igual. Y Raúl Coste, que en varios artículos hace referencia clara a la necesidad, por supuesto, faltaría más, de atender todo ese tipo de horrores históricos y de seguir recuperando los restos de las fosas y de hacer una política de memoria histórica correcta y demás. Pero, eso es una cosa, otra cosa es despersonalizar a las víctimas, privándolas de su condición de víctimas históricas, privándolas de su condición de víctimas de un contexto histórico concreto. Claro que al hacerlo así resultaría evidentemente la responsabilidad que tiene cada cual en todo este proceso. Incluso diría más, a mí no me habría parecido tan mal que colocaran a Jon Bienzobas como víctima.
pero de ETA. De ETA. Si queremos concebir que Yomi Zabal es una víctima o quien sea, o a quien le explotó una bomba porque la estaba manipulando para colocársela a un guardia civil en el coche, y queremos decir, bueno, víctima es en tanto que murió, en tanto que está en una prisión, en tanto que sus familiares se tienen que acercar para... Hace muy bien, pero de quien son víctimas es de ETA, si consideramos esto desde un punto de vista historiográficamente riguroso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que detrás de esa gran nivelación a la que te referías el otro día en el texto este que ha mencionado Marta también, puede estar también esta idea, ¿no?, de la privación de historicidad de las víctimas y, por lo tanto, la nivelación, en el fondo, ¿no? La gran nivelación se produce cuando hemos prescindido precisamente de algo tan necesario para los seres humanos como es interpretarnos historiográficamente, no solo como personas, por nuestras historias familiares y personales, sino como sociedad, como comunidad, en nuestra historia colectiva, ¿no? Y nuestra historia colectiva entre 1968 y 2018 no es solo, pero está marcada determinantemente por el terrorismo de ETA, ¿no? En definitiva, es un libro que da muchísimo que hablar, es un libro para reflexionar muchísimo, que yo recomiendo muy vivamente y, como decía al principio, además es un libro que está muy bien hecho y que da gusto leerlo. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en la presentación de mi libro, que llevaba 7 años sin sacar libro propio desde que en 2015 apareció el informe Foronda sobre los efectos del terrorismo en la sociedad vasca, aunque luego en el 18 publiqué un volumen colectivo que se llamó Memorias del terrorismo en España, del que Marta, por ejemplo, tiene uno de los capítulos, y bueno, así hasta llegar a 66 personas, ¿no?, que contaban desde un punto de vista más personal su experiencia directa, ¿no?, bien víctimas, bien profesionales o personas que han trabajado cerca de ellas. Pero, como digo, el libro propio llevaba 7 años, que ya era tiempo suficiente, tiempo en el cual he estado bastante entretenido haciendo, entre otras cosas, este museo, el memorial, y aparte coordinando, por ejemplo, esas unidades didácticas a las que se refería Chema, creo, antes, para llevar la cuestión del terrorismo a las aulas. Bueno, esas han sido un poco mis 2 ocupaciones principales en este tiempo y que la verdad ambas las he hecho encantado y con mucho gusto, ¿no? Pero al final, pues la cabra tira al monte, el historiador en este caso tira a los libros, ¿no?, que es el formato que más nos gusta y ya quería volver a hacerlo. ¿Por qué lo he hecho? Pues por hacer un ejercicio de historiografía práctica. Algo ha salido al respecto ya, pero yo quería que, bueno, el libro reúne por una parte algunos textos inéditos con otros que han ido apareciendo en los últimos 7 años en prensa, ¿no? Ese formato más breve al que yo quería darle una segunda vida, porque no han estado escritos al calor de la controversia partidista o al calor de una polémica pasajera, sino que siempre les he procurado dar otra profundidad, porque lo que más me interesaba era una perspectiva a largo plazo, que es la de la educación, o la de que quede un pozo para contar correctamente lo que nos ha sucedido en Euskadi, sobre todo, y en el último medio siglo, que se dice pronto, ¿no? Entonces, pues bueno, que estos capítulos se puedan utilizar en clase, por ejemplo, profesores, alumnos, para debatirlos, que sirvan para la reflexión sobre temas candentes que nos siguen afectando, a veces para dar más argumentos a los ya convencidos, otras veces, ¿por qué no?, para intentar concienciar más allá de nuestro círculo más inmediato, ¿no? Y bueno, pues finalmente intentar incluso, ¿por qué no?, aportar algunas respuestas constructivas, ¿no? Aportar algunas soluciones y no solamente detectar problemas, que al final el propio título ya veis que es un poco provocador en ese sentido, no necesariamente apocalíptico, ¿no?, a pesar de lo que pueda dar a entender sobre el olvidado terrorismo vasco. Bueno, ahí hago un balance entre lo que creo que va bien, lo que creo que va mal. Es más importante fijarse en eso último para intentar corregirlo, pero en fin, no hace falta que nos fustiguemos todo el día, porque no todo está mal. En todo caso, decía Gabriel Celaya, maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Bueno, pues en este caso la historiografía, mutatis mutandis, podríamos decir algo parecido, ¿no? Cuando se trata de crímenes, cuando se trata de asesinatos, de violencia política, no podemos ser neutrales y sin necesidad de bajar al barro, porque el barro no es nuestro terreno, pero sí hay que salir de la Torre de Marfil y mojarse, ¿no? No se puede ser
neutrales. Y este es el servicio, además, que podemos ofrecer a los ciudadanos desde sitios como este, ¿no? Hay veces que desde la universidad se genera un saber superfluo. Yo puedo decir esto porque vengo de la propia universidad y que a veces he caído en lo mismo, pero creo que tenemos que ser útiles y prácticos. Y en ese sentido creo que hasta la propia izquierda abertzale pues, ha tomado nota y aprecia también nuestros esfuerzos porque dedica bastante tiempo a insultarnos, ¿no? Yo les puedo recordar lo que más les molesta, que es que por esta Santa Casa han pasado desde su inauguración 51.000 personas aproximadamente. El grupo mayoritario son vascos y eso significa 25.000 personas al año más o menos. Eso significa más de 2.000 personas al mes aproximadamente. Y estamos en Vitoria y de aquí no nos vamos a mover. Vamos. Así que yo creo que eso les molesta bastante. Eso solo por hablar del público que viene a este museo, ¿no? Más allá hay toda una labor de difusión en forma de libros, proyectos educativos, vídeos, etcétera, que llega a mucha más gente todavía. Bueno, también hay una paradoja en el título, ¿no? Hablo del olvidado terrorismo vasco y os lo presento a vosotros, que justo sois los que queréis recordar. Bueno, ojalá consigamos extender este tipo de iniciativas más allá, seguro que sí. Pero en este sentido, y con las limitaciones inherentes, ¿no? al formato libro convencional, yo creo que además también nos falta sociedad civil relacionada con nuestro tema, ¿no? Que siga convocando actos a los cuales acuda mucha gente. Claro que los hay, algunos, y están las asociaciones y las fundaciones de víctimas haciendo una labor meritoria, por ejemplo, otras entidades como Egonón o Gogoan. Bueno, no me quiero dejar algunas, solo menciono varios ejemplos. Pero bueno, muchas veces entidades pequeñas y tal, ¿no? Por cierto, que aparte de vosotros, agradezco a la Fundación Fernando Buesa la organización del acto y especialmente a Edu, que siempre nos ayuda mucho, estar por aquí, y por supuesto a mis dos compañeros de mesa, a Marta y a Chema, y a la propia editorial, que efectivamente ha tenido la osadía de arrancar y de publicar su primer libro con algo relacionado con el terrorismo, ¿no? A Betagarri, a Chema y a Teresa. Bueno, al memorial no lo agradezco porque juego en casa y me lo estaría agradeciendo a mí mismo. El título está inspirado en un historiador que a mí me gusta mucho y que se llama Tony Judt. Se llamaba, porque ya falleció hace varios años, publicó un libro que se llamaba Sobre el olvidado siglo XX. Y él lo que hacía era subrayar lo rápido que olvidamos episodios que nos han marcado como sociedad y cómo incluso aspectos tan relevantes del siglo XX, que se llaman el totalitarismo, exterminio, Hitler, Mussolini, Franco, sin embargo, muchas veces no atendemos a lo que hay detrás, ¿no? y a lo que hay alrededor. Evidentemente que el totalitarismo se crece gracias al terror, a sembrarlo e imponerlo, pero al mismo tiempo gracias a la admiración de los acólitos. Y esa es la parte que nos resulta más costosa mirar, ¿no? y comprender, la de esas masas que siguieron entusiastas a aquellos líderes totalitarios. Evidentemente, esto algo nos recuerda también a nuestro terreno inmediato, ¿no? ¿Y por qué es un olvidado terrorismo vasco hoy? Pues fundamentalmente porque fue un terrorismo que tuvo apoyo social, y porque fue un terrorismo que además se vivió con bastante indiferencia por otra parte importante de la sociedad, y los que entonces lo aplaudían o los entonces espectadores indiferentes, pues hoy bien se han convertido en amnésicos, bien se han convertido en personas que defienden, bueno, pues algún tipo de relato o de recuerdo selectivo, en el cual efectivamente hay una ceremonia de la confusión, en la cual el propio concepto de víctima queda desdibujado hasta ser irreconocible, porque intentan mezclar víctimas y verdugos, víctimas del terrorismo con verdugos, etc. Bien. El libro, ya lo he dicho, junta esos textos inéditos con otros que he ido publicando desde hace 7 años, ¿no? En los cuales he ido reflexionando sobre problemas que nos acucian en torno a este tema, que yo los percibo como problemas principales, aunque yo creo que la mayoría de la población no los percibe como tales, ¿vale? Me refiero fundamentalmente a dos, alguno ya se ha mencionado. Por una parte, la persistencia del fanatismo antiespañol. ETA desaparece, pero evidentemente el caldo de cultivo del odio, de la narrativa maniquea que dio pie al terrorismo no se ha desactivado. ETA la potenció
y a fecha de hoy sigue activa y se manifiesta, ¿no?, puntualmente en forma pues, de amenazas o de palizas o de odio en las redes sociales, ¿no?, donde hay odio prácticamente respecto a cualquier tema o protagonista o personaje, pero en este en concreto pues se ve especialmente, ¿no? Y segundo, por otra parte, el grado de penetración que tiene la teoría del conflicto, que es una teoría, bueno, parece que hablando de teoría le damos un realce que en realidad no lo tiene, ¿no? Pero es que es una postura muy acomodaticia y que encaja perfectamente eso, con una sociedad autosatisfecha, con una sociedad al mismo tiempo mayoritariamente nacionalista, pero en la cual pues, no ha lugar a contarnos ciertas verdades incómodas, ¿no? O que es mejor guardar esos fantasmas que tenemos del pasado en el armario, porque es un pasado oscuro, porque sí, hay que pasar de página, porque en el fondo todos hemos sufrido, y todo ese tipo de frases que hemos escuchado todos y que se siguen escuchando de forma cotidiana, ¿no? Hay una clara incapacidad para mencionar conceptos como el propio terrorismo. O sea, si siquiera eso nos cuesta, pues fijaos, ¿no?, la complicación para hacer un relato riguroso de esto. Hay muchas veces una necesidad de sacar la balanza cada vez que se habla de terrorismo para colocar en el otro platillo algo que compense, ¿no?, otro tipo de violencias, las torturas, bueno, lo que sea, o sea, el recurso al y tú más, ¿no? Y claro, pues frente a esas cosas hemos hecho este libro. Y luego, una cosa sobre la foto de portada. No sé, algunos la conoceréis. Es la primera manifestación, una de las primeras que se hace contra ETA después de un atentado, que fue el asesinato de José María Portell, periodista, director de La Hoja del Lunes de Bilbao, también de La Gaceta del Norte, periodista de La Gaceta del Norte. Y entonces, bueno, pues un grupo de apenas 200 personas salen a la calle con ese lema que pone ahí: estamos hartos de violencia y asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, era también un pequeño homenaje a este tipo de pioneros que en una época de mucho silencio y de abandono de las víctimas, pues salen por primera vez a la calle y dicen públicamente no. Y luego sobre la estructura. El libro tiene 4 apartados, lo he dividido en, se llaman momentos, ideas, personas y retos, ¿no? Según capítulos que tengan más bien un enfoque cronológico o se centren en un hito histórico, muchos de ellos sobre la transición, que es un momento principal desde mi punto de vista. Ideas se refiere más bien a la teoría y acción del nacionalismo vasco radical y a cómo deslegitimarlo. Después personas, hablo de personas con nombre y apellidos, como Marta comentaba sobre Fernando, sobre su padre, pero también sobre Gregorio Ordóñez, sobre José María Rian y, importante, sobre los justos y resistentes, ¿no?, en este caso en plural, que también, como estas personas de la pancarta, de la portada, pues salen a la calle y dicen no en su nombre, ¿no?, gente del movimiento pacifista, de los movimientos cívicos, o incluso víctimas anónimas, que son la mayoría, ¿no? Lo que en otros sitios pues, tienen en cuenta o llaman el soldado desconocido. Aquí no hablamos de soldados, hablamos de víctimas, pero bueno, ya me comprendéis. La idea principal o la aportación principal, pues por un lado la constatación de que nunca ha habido tantas iniciativas por la memoria como hay ahora. Segundo, que sin embargo, al mismo tiempo y paradójicamente nunca ha habido tanto olvido. Y tercero, que si queremos solventarlo o prevenirlo, pues tenemos que aspirar a ser como los alemanes en la gestión de un pasado sucio, ¿no?, por decirlo con el título del libro de Álvarez Junco. Algunas cosas sobre estos 3 puntos. Sobre lo primero, todos conocemos la colocación de placas, la multiplicación de homenajes, la multiplicación de libros y otro tipo de publicaciones, algunos tan exitosos como Patria. Y luego me voy a detener un poco más en 2 ejemplos que creo que son bastante ilustrativos. Aquí desde el Memorial hicimos una búsqueda lo más exhaustiva posible de todos los testimonios de víctimas del terrorismo que fuimos capaces de encontrar. Y encontramos que para los años de la transición apenas hay 3 publicados en prensa. Hay que tener en cuenta que son los años de plomo, con mucha diferencia con más víctimas, pero víctimas silenciosas, por miedo, por prejuicios, por inmadurez de la sociedad o incluso de los propios medios de comunicación, pero no se les brindaba voz. Sin embargo, esos 3 contrastan con los más de 700 testimonios que hemos encontrado ya en la última década, ¿no?, en la década de postterrorismo. Ahora sí se está haciendo esa tarea pendiente y sí se está haciendo mejor.
Segundo ejemplo, relacionado con los proyectos educativos. Hace apenas 10 años no había materiales, es decir, los profesores que quisieran trabajar este tema no tenían con qué hacerlo. A fecha de hoy existen unidades didácticas, videojuegos, cómics, videotestimonios de víctimas educadoras. Las propias víctimas educadoras van presencialmente muchas veces a los colegios. Bueno, podría poner más ejemplos, pero los hay. Ahora, y con esto conecto con el segundo punto, el del olvido. Muchas veces, demasiadas veces, esos materiales no se emplean o no llegan a donde debieran, ¿no? Nunca ha habido tanto olvido. ¿Por qué lo digo? Por una parte, hay una desmemoria que es de tipo generacional y hasta cierto punto natural, que es la de las nuevas generaciones, que esto no lo han vivido para su fortuna directamente, pero inmediatamente hay que decir, tampoco nadie se lo ha contado. No estoy hablando solo de la educación reglada, la educación está también en el espacio informal y está primero en las familias. Los padres son los primeros educadores y muchas veces esa labor no se hace o se hace mediante tópicos que desgraciadamente están todavía muy asentados en el espacio público, ¿no? Segundo, hay una clara desmemoria que es la inducida por la izquierda abertzale, que tiene mucho que callar sobre sus propias responsabilidades en el pasado, ¿no? El ejemplo que ha puesto Chema, teníamos que hablar del caso de Aranzadi, que ha levantado tanta polémica polvareda en los últimos días y sobre el cual nos hemos posicionado también a través de ese artículo de prensa, entre otras cosas, ¿no?, contra la gran nivelación. Bueno, es un ejemplo de libro, de desmemoria, de laminación moral de las víctimas y aparte que es un ejercicio grosero que no tiene nada que ver con la historiografía, porque la historiografía, si por algo se caracteriza, es por buscar, cotejar, poner encima de la mesa todas las fuentes posibles y después tiene que haber un desarrollo de tu objeto de estudio y tiene que haber unas conclusiones, ¿no? O sea, no puede ser que simplemente haya una lista de nombres y de datos encima tan parciales como para llevar a omitir, primero colocar a Chapote como víctima y después omitir todo su historial criminal, ¿no? O sea, nada sobre los 13 asesinatos por los que ha sido condenado. Y tercero, hay un tipo de olvido que encaja bastante, que es general y que encaja bastante con el propio de una sociedad pues, bastante acomodada o autosatisfecha, ¿no? Es decir, una sociedad que prefiere contarse pues, que tiene una de las rentas per cápita mayores de España, que uno de los gastos en universidades o en educación mayores, esperanza de vida, sanidad y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, esta otra cosa pues también nos la tenemos, el terrorismo evidentemente tenemos que tenerlo en cuenta. El exlehendakari Ibarretxe lo resumió perfectamente cuando José Ramón Recalde estaba en el lecho del dolor después del atentado que sufrió en el 2000, que casi le cuesta la vida, ¿no? Y le dijo aquello de, bueno, no, aquí se vive bien, ¿no? El consejero de Economía Azpiazu hace pocos días también decía algo parecido, hizo una versión propia y más reciente al decir que el terrorismo no afectó a la economía vasca o lo afectó pues, bueno, de una manera superficial, ¿no? Ha tenido que recular, ha tenido que echarse atrás, pero bueno, es otro ejemplo de lo que se sigue diciendo. Y luego, cuando hablábamos de la persistencia de mitos, pues yo creo que uno de los principales, aparte de echar mano del socorrido conflicto, ¿no?, para evitar hablar de terrorismo o para intentar contrapesar y tal, es el de la ETA buena antifranquista. O sea, eso es un lugar común tan extendido que no solamente es que esté implantado aquí, es que incluso en otras partes de España pues también, o por parte de determinados actores también se sigue repitiendo. En un tuit, hablando de los primeros miembros de ETA o de otras organizaciones que decidieron utilizar la violencia contra el franquismo, pues tachándolos de héroes, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro ejemplo de libro de una mala visión de la historia o de desmemoria, ¿no? No hay que recordar las 45 víctimas que ETA provocó durante el franquismo, entre ellas pues, 13 en la cafetería Rolando, 3 trabajadores gallegos que siguen a fecha de hoy desaparecidos porque miembros de ETA en el sur de Francia los confundieron con policías, los torturaron, les hicieron perrerías y los hicieron desaparecer y a fecha de hoy siguen sin decir dónde los enterraron y, en fin, tantos y tantos ejemplos, ¿no? Bueno, y lo del tercer punto, lo de las soluciones. A ver, ¿por qué hablo tanto de Alemania y por qué me parece que nos tenemos que mirar en ese espejo? Pues por 4 motivos fundamentalmente. Primero, porque han integrado en los planes de estudio con peso específico el tratamiento del Holocausto, no solamente para hablar de Hitler, para hablar de la responsabilidad de los propios alemanes, para hablar de cómo se va el camino que conduce del antisemitismo, del racismo al exterminio. El exterminio es de una magnitud
tremenda, ¿no?, el genocidio, pero lógicamente hay cualquier tentativa de eliminar a alguien en nombre de unas determinadas ideas o apelando a la violencia política, pues, y es igualmente denunciable. Segundo, porque han sistematizado el uso del testimonio en la educación. Eso es algo que aquí todavía está pendiente. Las iniciativas que hay, que son loables para llevar el testimonio de las víctimas a las aulas, son gotas en el océano, porque todavía queda muchísimo por hacer, muchos centros que son impenetrables, muchos centros o profesores que no quieren hablar de este tema ni llevar a las víctimas. No hace falta que sea en persona, que es lo ideal, pero puede ser a través de la lectura de uno de sus textos, que no tiene contraindicación y que es beneficioso desde todos los puntos de vista, ¿no? Hay un estudio de María Jiménez que daba un dato. Ella decía que entre los que escuchan el testimonio directo de una víctima de ETA, que puede ser de otra organización terrorista, ¿no?, pero el rechazo absoluto a ETA crecía del 58 al 72%, ¿no?, directamente. Entonces, bueno, es útil, claro que lo es. Por cierto, que ese primer punto que mencionaba sobre la implantación en los planes de estudio en Alemania de la cuestión del Holocausto, que allí en los 16 Länder se hace, etcétera, aquí es otra tarea pendiente. Aquí las menciones en los planes de estudio son totalmente superficiales, ¿no? No hay un espacio específico, se menciona de pasada junto con no sé cuántas otras cuestiones, y hay que tener en cuenta las víctimas del terrorismo, bla, 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 y muchas otras. Bueno, más concreción se echa en falta, ¿no? Tercero, casi todos los alumnos hacen una visita a los campos de concentración. Esto no es algo obligatorio, pero muchos lo hacen. Otra cuestión que aquí está lejos, ¿no?, de cumplirse. Además, otra cosa que es beneficiosa porque es una experiencia práctica y directa. Y cuarto, hay un cordón sanitario en el ámbito político para evitar pactos con todos aquellos que justifican, relativizan, etcétera, el totalitarismo, el exterminio y la época nazi. Bueno, y evidentemente saltan a la vista las diferencias, ¿no? O sea, allí, alternativa por Alemania, por hablar claro, no está ningún gobierno y no pacta con nadie. Vale, os podría comentar algún proyecto de futuro en el que estamos trabajando. Lo voy a hacer muy brevemente para no enrollarme más, pero en este caso centrado en los testimonios de las víctimas del terrorismo. Estamos contando cuándo aparecen, cuánto tiempo pasa desde el momento del atentado hasta que las víctimas hablan, cuánto tiempo pasa también en función de la organización que ha sido la responsable o de la profesión de la víctima o de otro tipo de parámetros, ¿no?, que yo creo que dan información muy, muy relevante, porque estamos descubriendo que en muchos casos pasan hasta 25 años, ¿no?, de media, hasta que muchas víctimas de los años de plomo, etcétera, hablan. Todavía faltan muchas por hablar, lo que nos da pie, una vez más, a pensar pues, que las víctimas del terrorismo o que esa desmemoria, ese olvido, pues redunda en el olvido de las víctimas siguen siendo aquí muchas veces las grandes desconocidas, ¿no?, y también en un déficit de reconocimiento a esos justos y resistentes a los que antes me refería y de los cuales también hablo en el libro, ¿no? Por tanto, y para dejarlo de momento antes del coloquio, yo creo que sinceramente las respuestas, o muchas de las respuestas ya están en la literatura disponible, en libros como el que yo acabo de publicar, pero demasiadas veces también lo que falta es una sociedad que se haga las preguntas pertinentes y que se acerque sin prejuicio a conocer esos fantasmas que guardamos en el armario. Cuando queráis, pues... Ahora es cuando tenéis que hacer alguna pregunta, porque si no la hacéis, pues una de dos, o lo habéis entendido todo o no habéis entendido nada. Bueno, Raúl, en primer lugar, darte la enhorabuena por esa obra, que yo creo que seguramente la vamos a disfrutar todos, y porque creo que es muy necesaria. Habéis hecho mención a dos cosas que a mí me parecen importantes. En el contexto actual de cómo está un poco la situación, Marta ha hablado de ese suelo ético, ¿no?, que es necesario alcanzar para empezar a pasar página, podríamos decir, y Chema Portillo ha hablado de la desvictimización.
Y al hilo de estos dos elementos, pues aparece esa noticia que nos ha dejado a todos con el alma encogida, ¿no? Cuando aparece esa equiparación de víctimas y verdugos en una serie de webs de varios ayuntamientos. Y a mí personalmente, que me heló un poco la sangre cuando leí la noticia, fue esto, más que por esa estrategia recurrente de equiparar víctimas y verdugos, porque al saber cuál era el organismo que estaba avalando esa equiparación. Estamos hablando de la Sociedad Aranzadi, un organismo que pretende, bueno, pues, tiene un cierto prestigio, es así. Se supone que sus actividades están basadas sobre todo con un rigor científico, y de repente te encuentras eso y dices, joder, cuando empezamos a pensar que está empezando a darse un efecto de reconocimiento de las víctimas, nos encontramos otra vez en el estadio cero. Es decir, ¿qué está pasando para que un organismo como Aranzadi haga una equiparación de ese nivel? Y es que se me heló el corazón, francamente, y digo, pues creo que aún estamos muy, muy lejos de donde queremos llegar. No sé cómo lo veis vosotros, pero desgraciadamente yo creo que ese soporte social que ha tenido históricamente el terrorismo de ETA sigue estando ahí, y sigue estando en unos niveles más allá de lo que en apariencia puede dar la impresión cuando oímos alguna manifestación de estas de reconocimiento con la boca pequeña hacia las víctimas. Bueno, simplemente era una reflexión que, si queréis, comentar. Pues sí, yo creo que, a ver, Aranzadi, buena parte de ese prestigio del que hablas lo ganó exhumando fosas de la Guerra Civil y del franquismo, y prestigio bien merecido, porque era un trabajo que había que hacer y que todavía está pendiente porque no se ha acabado, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, de las muchas, gente de Aranzadi estuvo implicada en la exhumación de una fosa común en mi pueblo, en el pueblo de mis abuelos, de la Ribera del Duero. Y joder, pues tirando del hilo de un pastor que había visto por parte de unos falangistas cómo se habían llevado a 5 del pueblo y los habían matado allí, los habían hecho enterrar en un pinar. El pastor lo vio, se lo contó a su hijo, y el hijo, pues muchos años después, cuando perdió el miedo, lo acabó contando, y efectivamente, pues excavaron, lo primero que apareció fue un casquillo de bala y después los restos. Bueno, poner un ejemplo. Ahora, cuando han pasado, en fechas más recientes, a trabajar sobre lo que ellos llaman memoria reciente, pues hayan patinado con todo el equipo. No necesariamente los mismos investigadores, igual esa es una parte de la explicación, pero al mismo tiempo la institución pues lo ha avalado porque figura con su nombre, ¿no? Y claro, el papelón es grande, porque al final dan un barniz científico a un relato nivelador que todos sabemos a quién sirve, y fundamentalmente a la izquierda abertzale, ¿no? De hecho, los únicos apoyos que siguen manteniendo a fecha de hoy es Bildu, y son los ayuntamientos de la izquierda abertzale, ¿no? En fin, con esto aprovecho de paso para responderte y para enlazar con la pregunta que hacía Chema antes, ¿no? En Alemania lo tienen muchísimo más claro en términos de deslegitimación del nazismo, y aparte no se puede hablar del Gulag para evitar hablar de Auschwitz o de Hitler. Habrá que hablar del Gulag cuando corresponda, y habrá que hablar de Auschwitz y de Hitler en su momento, ¿no? Del mismo modo que aquí hay que hablar del franquismo y de la guerra civil, pero no para intentar explicar que aquella fue una violencia previa que explica la posterior, ni para intentar echar... O sea, son dos fenómenos y dos procesos diferentes, ¿no? Y efectivamente las víctimas del terrorismo y las víctimas de ETA se explican en ese periodo que comentaba Chema, entre el año 68 y 2010 es la fecha de la última víctima, 2018 la fecha de la desaparición, ¿no? Y hay otra expresión a la que vuelvo en varios capítulos y que me gusta bastante recordar, que es que ETA es, en ese periodo y con mucha diferencia, la organización que más mata, que más dura y que más apoyo social tiene para hacerlo, ¿no? Cuestión esta última que en buena medida explica las dos primeras. Bueno, pues lo dicho, junto o contra ella surgen otras, no dos bandos, pero sí otras violencias en plural, pero en buena medida no, se explican por el ciclo histórico del terrorismo de ETA. No sé si... Yo únicamente una cuestión, tomándome en serio lo que decía antes Raúl al principio de su intervención, de que no todos son malas noticias, sino que también las hay buenas. Y la buena noticia respecto de esto es que efectivamente nos deja a todos patidifusos la lectura
de esta noticia, pero la reacción que produce esa noticia es capaz de denunciar, de evidenciar la canallada que supone que eso se ha hecho por una sociedad como científica con cierto prestigio como la sociedad Aranzadi. Es decir, eso se produce, como se produce en los Ongi-Etorris, pero existe una reacción inmediata, importante, por parte de asociaciones de víctimas, en primer lugar, por parte de gente como Raúl, que escribe un texto y lo circula entre colegas para que lo firmemos y demás, intervenciones del delegado del gobierno, es decir, hay una reacción frente a eso que evidencia y pone sobre la mesa y les pone el espejo delante, ¿no? Eso antes no ocurría. Esto sí es nuevo, ¿no? Y eso también es importante que lo señalemos. Quizá eso nos lleve, Raúl, a una reflexión importante, yo creo, a este respecto. Tú dices que en Alemania el tratamiento del Holocausto está incluso, digamos, regulado, ¿no? Es decir, no puedes negarlo, por supuesto, pero no puedes utilizar el contraejemplo del Gulag para decir, como aquí se dice, yo como decía antes, ¿no? Ya, a mi padre lo mataron los tuyos, ya sí, pero es que a mi amigo le pegaron una paliza, hombre, no jodas, ¿no? Entonces, pero ese tipo de comparaciones no se pueden hacer. Yo creo que eso aquí no va a ocurrir nunca. Yo creo que no va a ocurrir nunca. Nunca vamos a tener, creo, una reglamentación de ese tipo, quizá porque tampoco sea equiparable en términos históricos el Holocausto con el terrorismo de ETA o con el terrorismo del IRA, pero desde luego lo que sí creo que vamos a tener es, o lo que podemos tener, a lo que podemos aspirar, es a una autorregulación social de eso. Para eso es muy importante lo que tú comentas en el libro. Mientras esto no se explique, mientras esto no mientras no vayan las víctimas a las aulas, mientras no haya algo que decías muy importante. Yo tengo una hija que terminó segundo bachiller hace 2 años. Bueno, no es que hubiera una línea, es que no había nada, ni una mención en el libro de segundo de bachiller. También es verdad que la historia contemporánea que utilizan, que tienen, es más de la que enseñamos en la facultad, todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces, claro, evidentemente sería una pequeña línea, ¿no? Pero es que yo no creo que sea cuestión de enseñarlo en la clase de historia, ¿eh? No creo que sea esa la cuestión. Ahí tiene que entrar, por supuesto, pero tiene que ser de este tipo de enseñanzas que le llaman transversales, ¿no? Eso tiene que estar en filosofía, tiene que estar en historia, tiene que estar en valores, tiene que estar extra, tiene que estar porque sí, porque fue algo muy importante, porque construye tu comunidad, porque, como dijo Angela Merkel en Auschwitz, creo que fue, ¿no? Nosotros somos esto, ¿no? Bueno, pues nosotros somos eso, nosotros somos la historia del terrorismo, ¿no? Y nuestros hijos son el resultado de eso. Y en ese sentido creo yo que es más posible pensar en una autorregulación social de esto a través de la generación de un discurso correcto al respecto, que no en una vía alemana que yo creo que es más complicada de llevar a cabo aquí, ¿no? Haría falta consensos políticos que además a día de hoy no existen ni para el agua, ¿no? Sí, pero no, claro, porque Alemania es una democracia militante, ¿no? Y entonces eso sí que lo tiene regulado, pues sí, pero justo la comparación no la traigo con ese tema. O sea, tampoco creo que sea necesario y sí más conveniente eso, la autorregulación social. Volviendo al tema de Aranzadi, y solo de pasada, me gustaría decir que yo no creo que es un tema, como ha dicho Marta Huesa, de falta de una ética humanista que no solamente está faltando en las organizaciones que reclaman un poco la historia y la memoria del terrorismo, sino que está también afectando a instituciones que teóricamente son democráticas y que están en función de dotar a este país de una nueva memoria, ¿no? Entonces, que falte, porque yo no creo que sea un error de apreciación, es decir, que alguien, sino que eso lo ve cualquiera, ¿no? Hasta un niño ve precisamente, lo que falta es una sensibilidad ética, y una sensibilidad ética que falta ahí y que falta también en otras instituciones, incluso gubernamentales, que yo creo que a pesar de que conocen perfectamente el problema, hacen como las avestruces y meten la cabeza debajo del agujero para no ver, ¿no?
El caso de Alemania yo creo que era un poco distinto. Ya sabemos que en Alemania, los primeros años después de la guerra, hasta el 60 y tantos, había mucha gente que era nazi y que estuvo en las instituciones, ¿no? Lo que pasa es que los hijos de aquellos que eran nazis y los nietos de aquellos que eran nazis, igual que ha pasado aquí con la guerra civil y el franquismo, bueno, pues han dicho, están haciendo un trabajo de autoconsciencia, de conocimiento y de autojuzgarse a sí mismo, y se están deshaciendo de eso. Pero en Alemania también hubo una época en la que hubo con el nazismo un entendimiento, es decir, se justificaba el nazismo, ¿no? Con Hitler vivíamos muy bien, y es verdad, es que Hitler era muy listo y repartía lo que esquilmaba tanto de los judíos como de los pueblos que había conquistado, lo repartía entre los alemanes, la raza pura, ¿no? Por así decir. Entonces había una condescendencia con ellos. Y aquí no había tampoco memoria ética, no había memoria ética ni cuando ETA estaba asesinando, ni tampoco hay ahora, ni no sé si la habrá más adelante, pero es que falta. Y no falta porque no tengamos capacidad de elaborar una ética humanista, que cualquiera puede comprar un libro y se lo puede leer si no le da su conciencia para repensarla, ¿no? Sino porque hay unas especies de, digamos, el libro que has escrito sobre el olvidado terrorismo vasco, se me ha ocurrido que se podía haber titulado también Olvidando a Yud, sobre el olvidado irredentismo vasco. Porque claro, un chico cuando va a clase y le explican lo que ha sido el terrorismo vasco y si es una víctima de ETA, y entonces sube su conocimiento del 50 y tantos al 70 y tantos % de rechazo a ETA. Sin embargo, cuando luego va a casa, después de cenar, se pone a ver el telediario de la televisión pública, la de todos, del País Vasco, pues al ver el tiempo ve que hay un territorio que está compuesto por 3 provincias o 3 territorios históricos, una comunidad foral navarra y luego un par de territorios que pertenecen a la República Francesa, y aquello parece que es Euskadi. Luego va al colegio y tiene que hablar en una lengua que a lo mejor no es la suya, que es el euskera, porque sus padres no conocen el euskera, aunque sean de aquí o aunque hayan venido de fuera, etcétera. Entonces, por una parte, el chaval está metabolizando en su cerebro que el terrorismo es algo deleznable, pero por otra parte, en el cerebro le está diciendo que que Euskadi es el territorio en el que tú vives, es tu nación, es tu protoestado, y que la lengua tuya, a pesar de que sea castellano, tiene que ser el euskera. Entonces tiene como una especie de esquizofrenia mental en la cual no le lleva a tomar una postura, vive como en una anomia, ¿no?, que decís los historiadores, ¿no?, en una especie de que no se sabe en lo que está. El suelo ético no solamente falta en la sociedad, sino falta en quienes tenían que, por ejemplo, los que dirigen la ETV vasca, ¿no?, los que dirigen el Departamento de Educación del País Vasco, ¿no?, tenían que darse cuenta de que están actuando de una forma, no digamos partidista, sino antihumana. El problema no solamente historiográfico, Portillo, porque en la historiografía está todo ya demostrado, bueno, faltarán miles de cosas que aflorar, que investigar, que meterse en los archivos, etcétera. La historiografía da claramente la voz de los justos a las víctimas, está claro. El problema está en otro lado, es un problema político. Bueno, alguna pincelada así impresionista, ¿no?, sobre lo que ha ido saliendo. Primero, lo del terrorismo vasco, que es un concepto que a algunos les puede chocar. Claro, es una manera de subrayar que es nuestro terrorismo, el que nos corresponde y sobre el que nos tuvimos o nos tenemos que posicionar, ¿no? Que, por cierto, incluye el caso de los GAL, pero hay un capítulo del libro que está dedicado también a ello. Lógicamente, la gran mayoría a ETA. 2. Cuando yo les propuse a Marta y a Chema venir aquí, lo hice no para que me cantaran las alabanzas, como muy mal han hecho, sino que lo hice porque ellos son 2 representantes muy activos de lo que sí se debe hacer. Marta como víctima educadora y, bueno, no solamente
en los institutos, donde últimamente, por cierto, creo que ya no te dejan ir o no te llaman, pero de mil maneras, ¿no? Diferentes, medios, dando desde la fundación, que están a ti también, de mil maneras, ¿no? Y Chema, desde la universidad, uno de los profesores, una minoría, hay que decirlo, que están trabajando este tema de cara y sin componendas, ¿no? Entonces, bueno, por recordar una cosa que dice Marta, con la que estoy de acuerdo y que me gusta mucho. Lo que falta también es una estrategia clara de deslegitimación del terrorismo liderada por nuestras instituciones. Del mismo modo que se toman iniciativas fuertes en otros terrenos y no pasa nada, porque lo ven como prioridad y ponen todo el esfuerzo, pues en este tema no. Por falta de voluntad, por falta de capacidad, por el motivo que sea. Pero un ejemplo, hace poco han formado a 1.800 profesores de 900 centros educativos vascos en prevención del suicidio. Una iniciativa magnífica. A ver cuándo hacemos algo parecido sobre prevención de la radicalización violenta. 1 de cada 4 o 1 de cada 5, según la encuesta Jóvenes de aquí, vascos, navarros, dice que tiene justificación utilizar la violencia para conseguir algo en política. Esto no estoy hablando de hace 20 años, vamos, estoy hablando de encuestas de ahora. O sobre cómo llevar la cuestión del terrorismo a las aulas, ¿no? Nosotros desde el Memorial hemos formado a 500 profesores de toda España en iniciativas, bueno, pues con las diferentes consejerías, tal, la mayoría de ellas fuera del País Vasco, vamos, pero donde está la cuestión es aquí es donde tenemos que incidir y que trabajar, ¿no? Pero bueno, aquí todavía, en fin, es difícil hacerlo y, bueno, no sé, decidme vosotros algo más. No, yo solo quería comentar que, bueno, esto que has dicho de que no me llaman, no es exactamente así. Es que la última vez que iba a ir yo a un instituto, pues resulta que me avisaron de que ellos querían que el testimonio fuera en euskera y yo no sé euskera. Entonces, pues no sé si encontraron a otra víctima de ETA que supiera dar su testimonio en euskera, que no hay muchas, o solamente fue, pues en este caso creo que iba una víctima de, no sé si era Maya Echaniz o no me acuerdo quién era, porque también aquí estamos en ese permanente, en esa dicotomía, ¿no? Una víctima de ETA, pero también una víctima del GAL o también una víctima de, ¿no? Es un poco esa nivelación, ¿no? Dichosa. En particular yo creo que hay yo siempre le digo que es que no hay voluntad, o sea, no sé si es una incapacidad de que no se sabe cómo abordar este tema. No sé si es no sé exactamente qué es, pero creo que lo que falta es la voluntad. O sea, cuando una persona tiene voluntad puede no saber, pero puede tener recursos para poder entender cómo hacerlo, ¿no? Hace poco tuvimos la visita de no sé cuántos centros de la Comunidad Valenciana y ahí es maravilloso. A mí me decían, esto ha venido y se va a quedar así con independencia de quién gane las elecciones en mayo de este año, ¿no? Porque es algo que está decidido, es una estrategia, es una decisión clara, ¿no? Con independencia de quién gobierne. Y eso es lo que, pues yo les decía que envidia, ¿no? Porque ojalá llegue algún tiempo en el que esto aquí sea posible. Y luego también hay un tema con este tema de la educación, y es que tú mencionas en el libro, ¿no? En Alemania se ha sistematizado el testimonio en las aulas. No hace falta que haya un testimonio de una víctima física, porque además ahí ya no es posible, pero a través de libros, hay otros recursos, hay materiales educativos, hay un montón. Hoy en día estamos en la era en la que todo lo que se hace además se va a quedar para siempre, ¿no? Las series, las películas, ¿no? Lo que sea. Y sin embargo aquí ese material tengo la sensación de que no se está utilizando, siempre se recurre al testimonio presencial y las víctimas que formamos parte en el programa somos muy poquitas y tenemos una limitación, ¿no? Porque al final tenemos nuestras vidas, tenemos nuestros trabajos, no podemos hacer de esto, aunque todo es voluntario, no podemos hacer de esto algo que se haga una semana sí y otra no, porque además perdería un poco la esencia de lo que es el testimonio. Si tú lo conviertes en una especie de ocupación, pues se pierde un poco el objetivo con el que se trata, ¿no? Entonces, tú antes has dicho que en la última década, ¿no? Hay 700 y pico testimonios recogidos, pero aún así me da la sensación de que siguen siendo muy pocos. Y no sé qué trabajo se está haciendo para o grabarlos o llevarlos de otra manera, yo no lo sé. Claro. Son testimonios dispersos que han aparecido
en prensa sobre todo, a veces grabados por grupos de investigación universitarios como el Foronda, en radios, hay yo creo que un grupo de periodistas que está haciendo una labor encomiable, Sí, ¿no? Que, por decir algunos nombres, Lorena Gil, Arantxa González Egaña, Eva Domaica, Santiago Ruiz de Azúa, o sea, o Jesús Hernández ahora en El Correo, ahí hay varios que hay que reconocérselo, ¿no? Pero claro, una cosa es que aparezcan en la prensa, que se lean, porque son bastante leídos en el momento que surjan, y otra cosa es que vaya calando el pozo del mensaje que transmiten también a las nuevas generaciones o en el ámbito educativo, que al final es un reflejo ampliado de lo que ocurre en el resto de la sociedad, ¿no? Si en el resto de la sociedad hay prejuicios o miedos o tal, pues en el aula más seguramente. Claro. Y luego también estaría bien buscar alguna manera. Tú antes has dicho, una persona desde que sufre el atentado o lo que sea, tarda como una media de 25 años en poder hablar, si es que es capaz de hablar y de digerir todo aquello que le ha pasado, ¿no? Y de empezar a contarlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta también la situación que se vive, ¿no? Del miedo, de esa exposición pública, ¿no? De tener que hacerlo delante de gente y demás, habría la posibilidad de que alguien que quisiera dejar contado, ¿no? Lo que ha vivido, aunque eso permanezca guardado durante X tiempo y que luego se sepa, ¿no? Porque hoy en día sigue habiendo mucho miedo. Yo me encuentro con personas que todavía, primero, necesitarían una ayuda y un apoyo psicológico, terapéutico para poder hacer ese trabajo. Y después sigue habiendo mucho miedo a contarlo. Es así, porque tienen miedo a encontrarse con esta sociedad que es indiferente, que encima le resta importancia, que le dicen, bueno, pero si al fin y al cabo, yo me he encontrado con una persona que sufrió la extorsión y la amenaza durante mucho tiempo, le ha condicionado muy gravemente su vida, y todavía se encuentra con que cuando en alguna gestión que ha tenido que hacer en alguna institución le dicen, bueno, pero si a ti no te pasó nada, al fin y al cabo. O sea, hay una incomprensión. Doble victimación, ¿no? Es tremendo. Entonces, yo animo, muchas veces me encuentro con que animo a la gente a que cuente lo que ha pasado, porque una vez que ellos desaparezcan ya nadie lo va a contar por ellos. Pero también es verdad que necesitan un espacio discreto, íntimo, donde eso pueda quedar guardado de alguna manera, si su voluntad es que no sea público ahora, pero sí puede quedar para el futuro, ¿no? Para que, incluso para sus propias familias, no sé. Bueno. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Raúl, por el libro. Yo creo que ya se ha dicho, pero es un libro realmente necesario, como todos los que se escriben desde el Centro Memorial, desde la Fundación Buesa o desde el Instituto Valentín de Foronda. Y únicamente por siricar un poco, me acuerdo de lo que comenta Fernando Molina a propósito del término terrorismo, en ese libro reciente sobre lecturas de la violencia, y como dice que igual terrorismo es un término no incorrecto, pero insuficiente, porque no acaba de reflejar lo que realmente hubo aquí, que hubo terrorismo y hubo comandos y hubo militantes activos, pero el problema que lo agravó todo es que hubo un caldo social que a veces cuando se habla de terrorismo pues tenemos una cierta idea, no sé, pues más cercana a otros terrorismos quizá más individualizados, ¿no? Y no con el eco social que tuvo aquí. Pero bueno, en cualquier caso, esto era simplemente por ser un poco impertinente. Sobre Aranzadi, yo creo que ya se ha dicho también, pero en buena medida estas webs de memoria y estos trabajos de memoria se basan, entre otras cosas, en los trabajos del grupo Argitus, donde hay pues, personas como Sabino Ormazábal y como otros que son partidarios claramente de la teoría del conflicto antes de lo que se llamaba el tercer espacio, de la equiparación de violencias, de que todos hemos sufrido. Y entonces el problema es que quizá hasta ahora Aranzadi no se había visto implicado en una situación como esta, pero de alguna manera es un mundo, y buena parte de las personas que trabajan ahí participan de
no sé cómo decirlo, de esa ideología, de ese diagnóstico de la situación. Y yo creo que ahí en todo caso estaría con Chema en el sentido de resaltar el interés de la respuesta que ha habido y de la reacción que ha habido, ¿no? El problema es que esa ideología de todos hemos sufrido y todos somos víctimas, pues es que está extendidísima. Ese es el gran, quizá, bueno, uno de los grandes problemas de este país, ¿no? Entonces, realmente cualquier iniciativa que cuestione ese mensaje, pues me parece fundamental. Y sobre el tema, yo también estaría de acuerdo en lo que decía Chema a propósito de Alemania. Como perspectiva me parece más interesante y más realista, la de un mecanismo de autorregulación social en el que, en todo caso, de alguna manera, si tu libro es expresión de una determinada corriente, me da que lamentablemente esa corriente en la sociedad vasca es minoritaria, ¿no? Entonces ahí hay un problema grave, ¿no? Pero bueno, y dos apostillas, uno sobre las víctimas educativas, que me parece fundamental, pero yo sigo viendo digamos, un hueco pendiente en relación con la UPV. Porque parece que casi siempre se habla de los institutos, que evidentemente es un ámbito fundamental, pero yo creo que la UPV sería o es otro ámbito fundamental y me da que no se hace o no somos capaces, no lo sé, de promover iniciativas o de intentar que allí se haga algo, porque yo creo que ahí hay un espacio todavía realmente de ideologías que legitiman todo el pasado de ETA grande, ¿no? Y luego me ha gustado ese comentario que has hecho, o me ha parecido muy interesante y muy real, sobre la pervivencia del fanatismo antiespañol ante lo español. Yo simplemente, es muy anecdótico y no juega a ese mismo nivel, pero dentro de ese estereotipo de lo español y dentro de yo creo que es cierto, no sé cómo llamarlo, intento de ninguneo simbólico del castellano, que lógicamente tiene las de perder porque la sociedad es la que es, pero ahí hay una campaña simbólica. Recordaría lo que ha sucedido con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. En la Orquesta Sinfónica de Euskadi, en lo que es el nombre, ha desaparecido el castellano. Ahora simplemente se habla de Euskadiko Orquestra y National Basque Orchestra. Es decir, que euskera, inglés, el castellano ha desaparecido. Puede parecer una tontería y puede parecer un poco ridículo y tiene el alcance que tiene, pero yo creo que es un reflejo muy claro de un combate simbólico que hay y en el que las élites políticas nacionalistas están empeñadas y bueno, y ahí está. Gracias. ¿Quieres decir algo? Yo sí. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Antonio, pero quizá los problemas arrancantes del origen, Antonio. En nuestro Estatuto de Autonomía, 1979, no contiene la palabra España en ninguna parte del Estatuto. Bueno, sí, en el preámbulo para decir que Juan Carlos I es rey de España, nada más. No vuelve a aparecer. De hecho, cuando se refiere a las Cortes, porque las Cortes tienen que convalidar o tienen que aprobar o tienen que dar, mencionan una institución que no existe, que son las Cortes del Estado. Eso no existe. Pero nuestro Estatuto de Autonomía, por no decir España, les llama Cortes del Estado. Una vez aceptado estas reglas del juego, y es el estatuto que es, el estatuto con el que venimos fundados en 1979, el recorrido posterior es siempre el de denunciar lo poco plurinacional que es el Estado español, pero no asumir que si el Estado español es efectivamente plurinacional, y yo creo que lo es en Cataluña y en el País Vasco. En Murcia no, o en Burgos no hay ningún problema, que yo sepa, ahí de identidades encontradas, ¿no? Gente que combine ambas identidades o que tenga una sola de ellas. ¿Tal? El problema de la plurinacionalidad está en Cataluña y en el País Vasco. Curiosamente, las dos autonomías donde sus poderes públicos, como tú muy bien dices, hacen oídos sordos como si no existiera una de estas identidades. Y yo creo que ese es el origen de, por ejemplo, que tú vayas a una escuela y te digan, no, pero si no es en euskera, pues hablar con los alumnos. Joder, ¿no saben en castellano? Sí, pero es que tiene que ser en euskera. Entonces, este tipo de actitudes, estoy completamente de acuerdo contigo, que es uno de los problemas importantes que tiene esta sociedad, y yo creo que eso es así, pero creo que eso es un problema político.
que se asocia con este que trata Raúl y demás. Pero yo creo que ese problema, claro, se solucionaría votando, pero es que el país vota lo que vota, ¿no? Sí quería decir algo sobre lo que decía Luis al final de su intervención, que me ha dejado pensando todo este rato. El problema no es de historiografía, sino de política. Es que yo, Luis, creo que la historiografía es política. Es que yo creo que rara vez se produce historiografía que no sea política. Y para muestra, un botón. Cuando se hace todo este mecanismo que Raúl denuncia muy bien en su libro, de insertar ETA y el terrorismo en un curso histórico que nos conecta con la guerra civil, por lo tanto con un gran conflicto vasco irresuelto, y ETA es uno de esos botones de muestra, no se tienen en cuenta hechos tan obvios para cualquiera como que la guerra civil en el País Vasco, primero, duró muy poco, y segundo, produjo una represión que comparada con otros lugares es de chiste. Yo no quiero decir que las víctimas que hubo aquí no me estoy mofando de ellas ni diciendo que... Pero comparado con Sevilla, por ejemplo, vamos, las sacas de Sevilla y tal, no tiene absolutamente... ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el franquismo realmente fuera la causa de ETA, habría nacido en Sevilla, no en el País Vasco, ¿no? Entonces, ¿esto a qué lleva? Es que esto lleva también a determinar historiográficamente, y es muy importante, cuándo se produjo realmente el nacimiento de la bicha. Y la bicha no nació como tal en 1978. Antes decía Antonio también muy bien, recordando a nuestro compañero Fernando Molina, que quizás terrorismo se queda corto, y efectivamente se queda corto por una razón, porque si realmente hubiera habido un problema solo de terrorismo, habría terminado en 1975 como el FRAP, o en el 82 como la ETA sexta y tal, habrían acabado ahí. Es que el problema no era ese, el problema era que entre el 74 y el 76 entran a la organización y se hacen con la organización personas que tienen un afán militarista y una ideología ultranacionalista. Y la combinación de militarismo con ultranacionalismo es lo que da origen a la bicha. Esas personas tienen nombres y apellidos. Entre otros, Arnaldo Otegi. ¿Cuál es el problema? Claro que Arnaldo Otegi no quiere mirar al espejo, porque se ve él. Por eso yo digo que la historiografía es política. Es muy política, ¿eh? No, yo solamente quería decirte que en la UPV sí se está yendo. O sea, se ha dado el salto ya desde hace unos años a pasar de los centros de secundaria limitados, porque hay muy poquitos centros, la mayoría son concertados, y hay pocos centros públicos, pero ya se dio el salto a ir a la universidad, y en algunos campus de la UPV sí que se están llevando los testimonios. Lo que pasa es que, claro, también hay que tener en cuenta que esto se tiene que hacer de una manera un poco cuidada. Es decir, te pueden decir, sí, pues vete a la escuela, al campus de Leioa, al tal, y cuenta tu relato, pero igual lo estás contando en un aula donde tienes a X personas de Cas de Berchaleac o de tal, y ojo, que eso puede poner en... O sea, yo creo que hay que cuidarlo mucho, ¿no? Y tener esa prevención de no abusar un poco de la bondad con la que una víctima va, porque entiende además que tiene un trabajo pedagógico y lo hace con toda su mejor intención, y exponerla en un ámbito que puede ser un poco, en fin, violento para ella, ¿no? Pero sí que se está yendo en algunos sitios, sí. Sí, pero para eso quizá algo que comenta también Raúl en el libro es importante. Decir, yo entiendo lo que dices tú, Marta, de que montar todo ese operativo, el primer factor que tienes que tener en cuenta es cómo se va a sentir esa persona que va, ¿no? Y qué ambiente va a encontrar y demás. Pero el país cuenta con este centro y ni mucho menos es obligatorio, debería serlo. Eso sí depende de una instrucción de educación del gobierno vasco, que los centros educativos tengan la obligación de traer a los estudiantes aquí, que tengan que venir, pues yo qué sé, en cuarto de la ESO, que tengan que pasar por aquí, que sería la edad ideal, ¿eh? Que pasen por aquí, lo ven. Mi hijo es de cuarto de la ESO, vino aquí y se quedó estupefacto. De verdad, pero estupefacto en el sentido de joder, papá, no sabía esto. O sea, me parece, y yo lo había hablado, por supuesto, muchas veces, pero está muy bien orientado a, sin ningún tipo de gore ni de nada de esto, que no, pero está muy bien orientado a un aprendizaje de esto. Y sin embargo no hay una directiva del gobierno vasco, ¿no?, de educación, por lo que dices tú, para que hagan una visita obligada aquí, que sería, pues no sé, la intervención del poder público mínima
Decir, oye, eso esto que llevéis a los chavales, es que no quieren ir porque son de la Icastola a ver chales. Bueno, es obligatorio que vayan y tenéis que cumplirlo y ya está, ¿no? Y luego que opinen, eso sí. Sí, eso es. Pues dos cuestiones. Fernando Molina, que es nuestro colega historiador, que ha propuesto o que ha cuestionado el uso del concepto del terrorismo. Bueno, yo debato bastante con él, es amigo, y a ver, mi opinión, si ese cuestionamiento sirve para que pensemos que no estamos hablando solamente de ETA y sus comandos, sino que había toda una violencia comunitaria que implicaba Kale Borroka, que implicaba no solamente los ataques, atentados tal, sino las justificaciones también, ese entorno imprescindible para dar soporte logístico, material e intelectual, estamos de acuerdo, pero no para sustituir el concepto, sino para complementarlo, ¿no? En ese sentido. Pero claro, también Fernando es estupendo, porque cuestionado de terrorismo y resulta que un año antes había publicado un libro que se llama ETA, terror y terrorismo. Bueno, lo de terrorismo tiene perfecta validez, vamos, y sí, siempre que tengamos en cuenta que iba mucho más allá de los comandos. Y luego, segunda reflexión, claro, a ver, que yo no defiendo aquí en ninguna línea de este libro poner multas o prohibir que se equipare diferentes fenómenos de violencia y tal. No, la referencia de Alemania va por otro camino que ya he comentado, el de los planes de estudio, el de las visitas a los campos, el del testimonio sistemático, el de los cordones sanitarios en el ámbito político. Y luego cuando Tony Judt o otros autores hablan de la Alemania post-nazi, te dicen cosas como el déficit de la desnazificación de la sociedad, te dicen cosas como la falta de arrepentimiento que se trasluce de ciertas encuestas de opinión pública que se les hacían a los alemanes de los años 50, etcétera, o de cómo muchos de ellos se veían como víctimas y no como corresponsables, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que nos suenan familiares también y que hoy, a pesar de que lo hagan bien en el terreno educativo, etcétera, pues en aquel momento pasaban cosas que aquí también, vamos. Vale, hola, bueno, en primer lugar también quería felicitar a Raúl por el libro y quería hacer una mención también sobre la palabra olvidado, porque yo muchas veces también cuando voy por la calle y veo como que lo que es el terrorismo y lo que es ETA no se ha olvidado, sino que, por ejemplo, veo continuas pancartas aludiendo a los presos, también en la UPV, que estudio historia, soy alumno de Chema, y veo pues diferentes pancartas de amnistía, exigiendo firmas para ellos, también donde yo vivo en Durango, convocatorias semanales por los presos, pancartas pintadas que tardan muchísimo en borrarse, y entonces yo creo que es como que en sí no se han olvidado de ETA, en sí siguen, lo que pasa que claro, desde su punto de vista y tratándolos como héroes y como personajes a seguir. Y esta apropiación del espacio público también la podemos ver, por ejemplo, en las fiestas, como en todas las fiestas, pues sigue, como ha pasado en los años 80, en los 90, como sigue esta apropiación, como las chondas se llenan de todas las pancartas políticas. También otros espacios públicos donde van a haber acontecimientos como la tamborrada, también se ven continuamente estos mensajes. En los colegios también, como habéis mencionado, pues que soléis ir a colegios, pero claro, es que, por ejemplo, va una víctima a un colegio, pero después está la asociación juvenil ERNAI o otro tipo de asociaciones que también son los encargados de, después de esa charla o conferencia, ir donde los propios alumnos y decirles, pues, contarles la historia totalmente tergiversada y desde otro enfoque. Y claro, también son sus amigos, ¿no? Compañeros suyos que participan en esas asociaciones, y igual referentes y personas que son más cercanas a ellos y que les conocen. Entonces yo, ante esta situación de este entorno social tan contaminado por la izquierda abertzale y tan hegemónico, ¿qué propuestas podría haber desde por ejemplo, desde el Memorial o desde iniciativas ante esta hegemonía nacionalista radical? Vale, muchas gracias. Pues nos falta hacer el pino, como decía Raúl Guerra Garrido, ¿no? Cuando hablaba de Basta Ya, de la época de Basta Ya, que bueno, Chema sabe que estuvo ahí, y dice, joder, pues es que al final se inventaron de todo, ¿no? Para denunciar el terrorismo, ETA. Bueno, cuando hemos publicitado este acto, pues ya han aparecido los típicos en Twitter, los haters de turno, a decir, pero ¿cómo osáis hablar de olvidado terrorismo si estáis todo el día dando la matraca con ETA? ¿No? Pues no quieren que demos la matraca desde puntos de vista que no sean partidarios o afines, ¿no? Entonces, claro,
La Izquierda Abertzale, evidentemente, hace su propia labor de memoria. Si desde las instituciones públicas o desde los demócratas no hacemos los relatos, por decirlo en plural, rigurosos, pues vamos a dejarles el terreno libre para que efectivamente pues, ellos den esa versión tergiversada y manipulada, ¿no? Además es que, claro, la memoria no rima solamente con recuerdo, ¿no? Con recordar lo que ha pasado, rima con otros conceptos como la justicia, ¿no? Que es otra de las cuestiones pendientes, por lo menos para más de 300 familias que no tienen sentencia de autoría de sus crímenes. Tienen mucho que callar, evidentemente, sobre todo eso. Bueno. Pues sí, nada, ya está. Muchas gracias. Y, oye, podéis comprar el libro sí, antes de que os vayáis. Gracias a todos. Antes de que os vayáis.